Bien, entonces estábamos en que la resistencia equivalente del paralelo R1, R2 es R1 por R2 sobre la suma, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es determinar B. El voltaje B, aplicando la ley de Ohm, es resistencia equivalente por intensidad IS, ¿cierto? Porque si reemplazo el par de resistencias R1, R2 por la resistencia equivalente, voy a tener que esa resistencia equivalente está siendo atravesada por la corriente IS. Por lo tanto, el voltaje que se produce en ella es resistencia por intensidad, ¿sí? Que significa que esto es R1, R2, R1 más R2 de IS. Y ahora voy a cada una de las expresiones que teníamos para la corriente, ¿sí? En la primera, I1 es B sobre R1. En lugar de B pongo esta última expresión. ¿Cierto? Entonces aquí haciendo producto de extremos y medios veo que se anulan R1 con R1 y me queda la expresión R2, R1 más R2 de IS, ¿cierto? Del mismo modo puedo obtener para I2, y esta va a ser R1 sobre R1 más R2 de IS. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de lo que habíamos observado en el divisor de voltaje, en el divisor de voltaje veíamos que el voltaje parcial es proporcional a la resistencia, es más grande cuanto mayor sea la resistencia. Aquí es lo contrario. La corriente, fíjense en I1, la corriente I1 es proporcional a la otra resistencia. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor sea R2 respecto a R1, significa que R1 es menor, ¿sí? Entonces, mayor va a ser la resistencia. O perdón, mayor va a ser la corriente, ¿no? Esto lo podemos ver de esta manera. En el nodo, ese que pinté acá, llega la corriente IS. Voy a dibujar solamente el nodo. Voy a hacerlo así. ¿Cierto? Al nodo llega IS. Este de acá es el nodo. Llega la corriente IS y sale de él por cada una de las ramas, corrientes I1 e I2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se distribuye? De la forma en que hemos anotado. Pero resulta que la corriente I1 es mayor
cuanto menor sea R1. Entonces significa que la corriente va a buscar siempre el camino más fácil, entendiendo como el camino más fácil aquel que tiene menor resistencia. Entonces, mayor parte de la corriente va a irse por la resistencia menor. Y lo contrario, ¿no? La menor cantidad de corriente se irá por la resistencia mayor. Y eso está expresado en nuestras dos relaciones de división, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Veamos un ejemplo. Bien. Entonces tenemos un circuito como el anterior, paralelo de dos resistencias R1 y R2, y una fuente de corriente IS de 360 miliamperes. Lo que queremos es determinar las corrientes que pasa por cada una de las resistencias, ¿sí? O sea, cómo se distribuye la corriente IS en las resistencias. Entonces, según lo que hemos obtenido, I1 será sobre R1 más R2. El lápiz está allá. Por IS, ¿cierto? En números, eso es 3 kiloohmios, eso equivale a 3000 ohmios, o 3 por 10 a la 3, como quieran verlo. R1 es 2 kiloohmios, o sea, 2000, más 3000. Por IS, que es 360 miliamperes. Entonces, esto me da ¿cuánto? $216, ¿está bien?
¿Cuánto es I2? R1 sobre R1 más R2 y S. $144. 144 Sí. miliamperes. ¿Ok? Entonces, fíjense que la resistencia menor, que es 2 kiloohmios, recibe 216 miliamperes. O sea, más que la otra, ¿sí? Entonces, la corriente va en mayor proporción por la menor resistencia. Ok. Entonces, hasta aquí hemos hablado de las leyes de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff. Hemos estado mencionando algunos componentes como resistencias y fuentes, ¿sí? Nos vamos a detener un poquito a ver cuáles son esas posibles fuentes y cómo se las debe considerar en un circuito. En algunos textos se las menciona como fuentes de poder. ¿Ya? En todo caso, bueno, hemos dicho que lo que pretendemos a través de este análisis es hacerlo de manera simple, es decir, usando simplemente un cálculo a mano, digamos, en papel y lápiz, con calculadora. Y para ello hemos tenido que adoptar modelos matemáticos lineales. Esos modelos matemáticos obedecen a representaciones lineales de los componentes, ¿sí? Lo que se acerca un poco, digamos, a un comportamiento ideal. Entonces, en cada componente estamos aceptando que su participación en el circuito obedece a un modelo ideal. Entonces, de esa manera, cuando hablamos de fuentes, también tenemos que referirnos a elementos ideales, ¿sí? Digamos que una fuente de energía es aquella que nos puede proporcionar energía eléctrica, ¿sí? A un circuito. Esa energía se puede traducir en voltaje o diferencia de potencial, ¿cierto? O en intensidad de corriente. Entonces, las fuentes pueden ser, desde el punto de vista de la magnitud que proveen,
de voltaje o de corriente. ¿Cierto? Las de voltaje suelen representarse para efectos de circuitería y hace de esta forma, marcándose internamente las polaridades. También se utiliza este símbolo. Después vamos a ver cuándo es más usual uno u otro. Tanto que para las fuentes de corriente se usa este símbolo. Una flechita en medio del círculo. Bien, entonces esa es la representación de las fuentes de voltaje o de las fuentes de corriente. En sí, digamos que estas fuentes son el resultado de conversión de energía. Por ejemplo, una fuente de voltaje, decíamos, es una pila, esas que podemos comprar en el mercado, de 1.5 voltios, ¿sí? AA, AAA. ¿Qué hace ese elemento? Convierte una reacción química en diferencia de potencial, ¿sí? En energía eléctrica. Así como podemos comprar fuentes de voltaje, debemos mencionar que las fuentes de corriente son más elementos del tipo ideal. O sea, no hay, digamos, una fuente que yo pueda ir a comprar del mismo modo que lo hago con una batería, ¿sí? Véndame una batería de 9 voltios. Hay, punto, etcétera. Pero fuentes de corriente, así como tales, no las hay. O sea, yo no puedo ir a una tienda y decir, véndame una fuente de 2 amperes. No existe. Digamos que para el laboratorio, para efectos de estudio, se construyen esas fuentes. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica tienen esas fuentes en cuanto a la energía? Digamos que una fuente de voltaje es aquella que nos va a entregar entre sus terminales un determinado voltaje. En cierto rango, independiente de la corriente que le exijamos. ¿Ya? Entonces ahí se ve claramente el hecho de que yo puedo disponer de un arreglo que me dé 12 voltios, por ejemplo, comprándome una batería de esas de 9 voltios y 2 de 1.5, ¿sí? 1.5 más 1.5 hacen 3, más los 9 hacen 12 voltios. Pongo las 3 baterías en serie, me da 12 voltios, ¿cierto? Y digo, es lo mismo que la batería del auto. Entonces, con esos 12 voltios así obtenidos, intentaré encender el auto. Imposible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque tengo los 12 voltios, estos no alcanzan la cantidad de corriente que exige el arranque en un auto. Son corrientes del orden de los amperes. Y un arreglito así de baterías
no llega a lo mucho, digamos, a 100 miliamperes. Eso es una décima parte de ampere. Y si se sostiene eso en el tiempo, va a decaer totalmente muy rápido, ¿no? Ya sabemos que una batería se descarga cuanto más le exijamos. Entonces, hay el tema de no solamente la potencia que puede entregar, sino cuánto el mecanismo de conversión de energía puede sostener esa potencia. Bien, por eso es que dividimos entre reales e ideales. Entonces, una fuente de voltaje ideal ¿no? Que, como les digo, puede provenir de cualquier forma de conversión de energía a energía eléctrica. Entonces, la fuente ideal de voltaje nos va a proporcionar un determinado voltaje. Aquí en este gráfico estoy poniendo voltaje y aquí corriente. ¿Ya? Entonces, el voltaje que nos entrega, por ejemplo, 12 voltios una batería de auto, es invariable en el tiempo y en el uso de este, es decir, en cuánta corriente yo le exijo. O sea, eso está relacionado con la potencia. Porque potencia hemos dicho que es el producto voltaje por intensidad. Entonces, ideal es aquella que ante cualquier cantidad de corriente que se le exija, sigue entregando el mismo voltaje. Esta es ideal. Lo cual en la realidad no existe. Pero la vamos a considerar así para efectos del estudio de los circuitos. ¿Qué es lo que ocurre con una fuente real de voltaje? El voltaje que entrega versus la corriente, efectivamente, es constante pero en un cierto rango, porque a partir del extremo de potencia que puede entregar, empieza a decaer el voltaje, ¿sí? O sea, mientras la corriente que le exijo multiplicada por el voltaje me da una potencia inferior a la máxima que puede entregar, el voltaje se mantiene constante. Pero cuando esto se supera, empieza a decaer el voltaje a medida que exigimos más corriente. ¿Bien? Entonces, una fuente real tiene ese comportamiento. ¿Ya? Y lo propio sucede con las fuentes de corriente, ¿no? Una fuente real de corriente nos va a entregar una intensidad determinada, pero con un límite de voltaje. El límite lo impone la potencia, ¿sí? A partir de esa potencia máxima va a decaer la intensidad. Bueno, entonces las fuentes de voltaje pueden ser consideradas ideales o reales. Digamos que la
realidad está enmarcada en un rango de corriente. Y lo propio sucede con las fuentes de corriente, ¿no? Fuente de corriente ideal será aquella que nos entregue una corriente independiente del voltaje que le exijamos. ¿Sí? No importa cuánto es el voltaje entre sus extremos, nos va a seguir entregando la misma intensidad de corriente. Eso en la realidad no existe porque no se puede obtener potencia infinita, ¿no? Eso ya lo sabemos de física. Entonces, en la realidad hay un límite de potencia para cada elemento. En el caso de las fuentes de corriente, cuando se llega al límite y se intenta superarlo, empieza a decaer la intensidad de corriente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es real. Esta otra es ideal. Bien. Bueno, ya tenemos aviso de que esto se va a cortar, así que mejor detengámonos ahí. Continuaremos el día lunes viendo este tema de las fuentes de energía. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Nada. Ok, entonces nos estaremos encontrando el día lunes a las 7. Bueno, hasta el lunes entonces. Que pasen un buen día.